casas encantadas, bosques, drama, intriga, suspenso, ciencia ficción, cosas increíbles, maravillosas, tristes, alegres. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todo lo que acabamos de escuchar hace parte del género narrativo. Sí, narrativo. Y de eso hablaremos hoy. Pero en particular hablaremos de los componentes que conforman el género narrativo. Y eso se llama marco narrativo. Pero pensemos primero, género narrativo, narra, narrar, contar. El género narrativo busca narrar, contarnos algo, contarnos una historia. Pero conozcamos un poco de su historia. El género narrativo se remonta por allá a la Edad Media, porque tenemos que recordar que antes la educación era un privilegio de unos pocos. Así que quienes leían y escribían eran esos pocos. Por tanto, la narración era el elemento principal que se utilizaba en todos lados. La gente narraba acontecimientos históricos, la gente narraba las tradiciones o también narraba algún suceso particular que hubiera ocurrido. Todo esto se contaba de manera oral, pasaba de los unos a los otros. De esta manera, muchas veces los relatos se enriquecían, es decir, que iban cambiando de unos a otros, porque la gente le aumentaba, le arreglaba o le quitaba algunas cositas al relato. Con el tiempo, todo esto evolucionó y lo que era el privilegio de algunos pocos, es decir, la educación, ya fue algo a lo que todos podían tener acceso. Entonces aparecieron los libros y los libros fueron una herramienta muy importante. Y el género narrativo ya no narraba los sucesos, las historias, las situaciones de manera oral, sino que las empezó a narrar de manera escrita. Hablemos entonces del género narrativo. Es un género literario que lo que busca es narrar, contar historias que pueden ser reales o ficticias o pueden tener una muy delicada combinación de las dos. Estas historias hacen parte de la inventiva, es decir, de la creación de un autor que se inspira a veces en sus propias vivencias o en historias que escuchó de otro lado o en viajes o simplemente también por encargos. Este autor las escribe y para eso utiliza unos elementos muy importantes. Utiliza el marco narrativo. Estas historias son escritas por lo general en prosa, pero también pueden ser escritas en verso, como sucede en la poesía, porque es que el género narrativo se subdivide y ahí aparece la lírica, la dramática, la épica, la novela, el cuento. Empecemos pues con el marco narrativo y hablemos de un elemento muy importante y que muchas veces confundimos. El narrador es el que narra, por eso se llama narrador. Y el narrador hay que tener mucho cuidado porque no es la misma persona, no es el mismo autor, no. El autor es quien escribe la obra y el narrador es quien la cuenta. El escritor, el autor, crea un narrador para que este narrador con un estilo, con una forma, con un tiempo, narre, cuente la historia. Puede ser de diferentes formas. Veamos el primero y el más usual, el más conocido, por ejemplo, en los cuentos, en las novelas. Se llama narrador omnisciente. Omnisciente quiere decir todo, está en todo, en todos los lugares de la historia. Conoce muy bien lo que pasa, qué piensan los personajes, cómo son ellos por dentro y por fuera. Sabe qué ha sucedido, conoce los antecedentes, sabe qué va a pasar y cómo va a pasar. Es el narrador que lo sabe
absolutamente todo y puede tener dominio de todo lo que sucede en la historia. También se conoce como narrador en tercera persona. Vamos a escuchar un ejemplo de narrador omnisciente o narrador en tercera persona. Escuchemos un fragmento de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Narrador omnisciente o narrador en tercera persona. Bueno, y hablemos del narrador protagonista. Ese narrador habla en primera persona. Protagonista, porque los hechos le están sucediendo a él. Cuenta cómo le suceden, cómo los vive, cómo los afronta. No sabe nada más, no sabe ni cómo son los otros personajes, ni cómo van a suceder las situaciones, ni cómo tiene que afrontar lo que se viene. Es solamente lo que él puede saber y lo que va sabiendo, conociendo a medida que transcurre la historia. Veamos un ejemplo. Se llama El relámpago en la orilla, de Juan Ortiz. Escuchemos. Me encontraba recostado en unas redes en la derramada de Felipe Veda. Eran las 3 de la madrugada y yo no había podido dormir nada. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de palma y las múltiples goteras se escurrían por todo el lugar. Había 3 donde yo dormía, casi chorros de agua constante. Narrador, protagonista, narrador en primera persona. Hablemos de otro tipo de narrador, narrador testigo. Este tipo de narrador también se subdivide según lo que ve, cómo lo ve, es informante, pero aquí vamos a hablar del narrador testigo en términos generales. Este narrador es testigo de algo que sucedió y él cuenta cómo lo vio, cómo sucedieron las cosas, quiénes estuvieron allí y ayuda a que se pueda resolver el conflicto. Veamos entonces un ejemplo de narrador testigo y escuchemos un fragmento de Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Tenemos un claro ejemplo de narrador testigo. Me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna, para dejar, en cierto modo, a los que vengan después, si es que antes no llega el anticristo, signos de signos sobre los que pueda ejercerse alguna plegaria de desciframiento. Hablemos ahora de los espacios. Son aquellos lugares donde suceden los hechos y estos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Espacios abiertos, es decir, al aire libre, como las montañas, un bosque, un viaje que suceda en el mar. Y los espacios cerrados son los que están dentro de paredes, una casa, un castillo, una abadía. Los espacios también tienen un ambiente y este ambiente es, digamos que, como la atmósfera que se puede vivir, que se puede sentir entre los personajes y la situación. Estos ambientes pueden ser familiar, puede ser un ambiente de miedo, de terror, puede ser un ambiente de intimidad, un ambiente de pobreza o un ambiente de realeza. Muchos ambientes pueden darse dentro de los espacios en los que se desarrolla la historia. Ahora de el tiempo. Hace referencia al tiempo, valga la redundancia, en que sucede la historia. Y también la duración que tengan los acontecimientos de la historia. Hay 2 tipos de tiempo dentro del marco narrativo. Veamos, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia, muy sencillo, es el orden en que se dan los hechos, cómo sucedieron los acontecimientos. Pero el tiempo del relato es cómo el narrador cuenta estos hechos. Por ejemplo, el narrador
puede empezar contando la historia desde el final y luego devolverse. O puede empezar contando la historia desde la mitad de la historia. Me explico mejor y pongo un ejemplo. Digamos que un autor decide escribir la biografía de un personaje muy conocido. Ya sabemos que el personaje nace, tiene una vida y luego muere. Pero el narrador puede decidir contar la historia desde el día de su muerte. Empezar diciendo que este personaje ha muerto en tal ciudad, en una fecha X, y luego devolverse a contar todo lo que hizo en vida. Es decir, el tiempo de la historia, este personaje nace, tiene una vida y muere, pero el tiempo del relato es como este narrador la contó y decidió empezar contándola por el final. Ahora hablemos de los personajes. Es que está enamorado otra vez. Ahora vamos a hablar de los personajes, porque vemos que en una historia hay personajes buenos, hay personajes malos, hay personajes que siempre están bravos, hay personajes que están enamorados, hay personajes que sufren por ese amor, pero también hay personajes que ayudan a que el que esté enamorado se pueda enamorar de la que no está enamorada de él. En fin, hay muchas cosas. Entonces vamos a explicarlo. Los protagonistas son los que, como su nombre lo dice, protagonizan la historia. A ellos es a quienes les suceden todas las situaciones que se viven en la historia y todos los personajes giran en torno de ellos. Personajes secundarios. Estos personajes hacen parte de la historia, pero no son quienes viven el conflicto. No, ellos simplemente hacen parte de todo lo que sucede, en algunos casos acompañan a los personajes principales o simplemente son personajes transitorios. Los villanos se encargan de impedir que los personajes principales, es decir, los protagonistas, puedan vivir de manera tranquila dentro de la historia. Por ejemplo, cuando hay un personaje que está enamorado y quiere alcanzar el amor, este villano se intromete. Son intrigosos, son malos, les encanta estar diciendo mentiras, se interponen en toda parte, aparecen en las escenas cuando uno menos lo espera para darle un giro a la historia e impedir que todo pueda salir bien. Pero resulta que estos villanos no se pueden salir siempre con la suya porque aparece el ayudante o colaborador. Este personaje, como su nombre lo dice, colabora a que los protagonistas puedan llevar a cabo su cometido final y la historia pueda tener un final feliz. Defienden a los protagonistas y tratan por todos los medios que el villano no pueda salirse con la suya. Hablemos de los héroes. Estos personajes son muy bellos y muy importantes dentro de la historia. Están sobre todo en los cuentos de hadas o en los clásicos. Estos héroes tienen que sobrepasar una cantidad de obstáculos que la vida, que el destino pone en su camino para hacer que la historia sea mucho más larga, pero esté llena de conflictos. Se enfrentan a dragones, tormentas, dolores, tristezas, pero al final todo sale bien. Bueno, todo esto, tiempo, espacio, personajes, narrador, es lo que conforma el marco narrativo y es lo que hace posible que se escriba toda una historia como un cuento, una novela, también un poema, un microcuento, una obra de teatro, en fin, todos los relatos y narraciones que hacen parte del género narrativo. Y ya conociendo todos estos elementos, te invito a que empieces a escribir una historia. Y bueno, pues ya que estamos aquí, te invito a que te suscribas, invites a otros a suscribirse, déjanos un comentario, un like, cuéntanos de qué otros temas podemos hablar, qué otros temas hay que aprender. Y recuerda bien que escribir bien es de guapas.